Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, chef. ¿Cómo ¿Qué les va andamos? chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chef? Perfecto, qué bueno. Excelente. En otra vez no podía tener acceso a internet porque no sé qué onda con la dirección, qué DHS, algo así, no sé qué onda. Y se tardaron un montón en venir. Y hoy que sí llegué temprano, se tardaron un montón en venir. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Bueno, como les había comentado la semana, no es cierto, el martes. Vamos a hacer nuestro examen diagnóstico, ¿sale? Y les voy a dar las características de evaluación. Posteriormente ya entramos a lo que es la clase ya como tal, ¿vale? Entonces, vamos a darle un minutito, 2 minutitos a ver si se integra Carlos, Esteban y Jorge. Por otro lado, les iba a preguntar, ¿cómo ven? ¿Les queda cómodo que les mande el examen diagnóstico por la plataforma o se las mando por el grupo de WhatsApp? Bueno, el examen se los mando por el grupo de WhatsApp y lo descargan. Yo creo por WhatsApp estaría mejor. ¿Es más cómodo? Vale, Ahí sí se me hace mejor. va que va. Vale, entonces, entonces se los mando ahorita por WhatsApp para que lo puedan descargar y obviamente lo respondan, ¿sale? Un segundito, nada más déjenlo cargo y listo.
Ok, chicos. El examen ya se los acabo de enviar. Sale ya, se los envié al grupo de WhatsApp. Por favor, descárguenlo y respóndanlo. Acuérdense que de preferencia lo respondan con letra de otro color. Sale ya sea roja, azul, la que sea, pero que sea visible. Tampoco lo vayan a hacer con amarilla porque no se ve. ¿Vale? Entonces, pues bueno, por favor, hay que trabajar en el examen. Tienen aproximadamente unos 15 minutos, máximo 20 minutos para realizarlo. Y me van avisando, por favor, cuando ya lo tengan y me lo van enviando de regreso. De hecho, me lo envían igual por el grupo de WhatsApp, por favor. Mándenmelo me lo regresan por el grupo de WhatsApp y de preferencia me lo regresan en PDF, ¿sale? Para que ya no haya cambios en el examen, ya saben, ¿no? Como por protocolo, pero lo ideal es que me lo regresen mediante PDF, por favor, ¿sale? Entonces, empiecen a trabajar en ello y empiecen a trabajar en su examen. Buenos días, chef. ¿El examen es en Word o algo así? Buenos días, Carlos. Sí, les mandé Ah, el es que, archivo por el grupo. ok. Sí, es que ahorita no me había conectado porque mi laptop está como actualizándose. Ajá. Entonces ahorita se lo mando. Vale. Sí, 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 no te preocupes. Sí, hay que descargarlo. Es en Word, contestarlo en letra de color, menos amarilla o verde, y subirlo en formato PDF, por favor. Más o menos tenemos unos 20, 25 minutos para hacerlo.
Por favor, una vez que vayan terminando su examen, me lo vuelven a reenviar por el grupo, por favor, ¿sale? Para poder descargarlo y poder tenerlo en sus archivos de respaldo. Y hay que subirlo en formato PDF.
Septiembre. Chicos, ¿cómo van con su examen? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, chicos. Ok, para los que vayan terminando ya su evaluación diagnóstica, mándenla de nuevo al grupo de WhatsApp, por favor. Súmanla al grupo de WhatsApp y yo lo descargo.
Oye, Esteban, ¿no le pusiste nombre a tu examen? Chicos, ¿el resto cómo va con su examen? ¿Ya lo terminaron? Aranza, Miguel, Carlos, Wandari, Jorge. Vamos a darle 5 minutitos máximo ya para que lo manden al grupo de WhatsApp, por favor. Sí, chef, ya casi.
Ok, Jorge, mándamelo por correo sin problema. Pero igual, por favor, en formato PDF, ¿sale? Chicos, los que faltan, nada más estoy esperando que me manden sus exámenes, por favor. Ok, ya está aquí el de Aranza, gracias. Esteban, ¿estás por ahí? O ya te fuiste otra vez. Ay, 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 con ese Esteban. Gracias, Wandari. Que nada más me falta el de Jorge, me falta el de Carlos y el de Mike. Excelente, gracias Carlos por tu examen. Bien, Mike, gracias por tu examen. Sale, pues bueno, nada más me falta el de Jorge. Bien. De todos modos, bueno, en lo que Jorge me manda su examen. Chicos, bueno, está terminando ya esta segunda sesión, digo, perdón, esta primera sesión, dado a que, pues otra vez me conecté tarde por cuestiones del internet. Terminando luego esta sesión, vamos a empezar la siguiente sesión, por favor, ¿sale? Para que, nos alcance el tiempo.
Entonces nos están restando aproximadamente como minuto y medio. Una vez terminando luego esta sesión, damos inicio a la siguiente sesión, por favor, para ir con lo que sigue. Ok, vamos con esta parte de lo que es la planeación, ¿sale? Bien, como ya les mencionaba entonces el día martes, pues esta materia se llama Planeación y Operación de Alimentos y Bebidas. A grandes rasgos el martes estuvimos hablando un poco de lo que se trata esta materia, ¿sale? Entonces, pues bueno, solo para medio recordarles un poquito, pues habla un poquito de lo que es la parte mercadológica y la parte de organización, digamos que parte de la administración, pero desde el punto de vista de la organización dentro del restaurante, ¿sale? De igual forma, de la elaboración de menús, composición, etcétera, ¿no? Así como aspectos generales y algunas recomendaciones
en cuanto a la elaboración de menús y cosas de ese tipo. Bien, entonces, nosotros vamos a tener clases los días martes, los días viernes, como ya se dieron cuenta. Sería el martes a las 10:20 y el viernes a las 7 de la mañana. Bueno, como ya conocemos, obviamente, ya sabemos el reglamento de la asignatura. Ujú. Como siempre, es importante recordar esta parte donde nos dice que dentro del salón de clases se planteó y dejó claro a los alumnos cuáles eran sus derechos y obligaciones dentro del mismo, donde se enfatizó el comportamiento, participación y debate sin discriminación alguna. Asimismo, se les informó que para obtener una calificación aprobatoria se deban cumplir con lo que se pide. Por otra parte, en cuanto a las actividades, es importante que los alumnos se mantengan en constante comunicación y que podamos trabajar de manera ordenada, de la manera más ordenada posible. Respetar y tomar en cuenta la normatividad de clases en línea preestablecida o establecida por la institución. ¿Sale? Entonces, bueno, esas características pues ya las conocemos ahorita, cómo es la forma en cómo se va a estar trabajando, que en este caso es de forma híbrida. Ujú. Y, o si no, bueno, con ustedes es en línea, ¿no? Bien, las temáticas de esta materia son muchas unidades, pero cabe señalar que cada unidad solo tiene uno o dos temas. Entonces, pues, digamos que es nada más ahí como para taparle el ojo al macho, ¿no? Pero en realidad, si resumimos todas estas unidades, que en realidad son 15 unidades, podríamos tener bien, sin problema, unas 4 unidades, ¿sale? Pero bueno, de todos modos, vamos a hablar sobre la planeación de menús, integración de tipos de comida, diseño de menús y de cartas, reglas para la redacción del menú, presentación, ciencia y arte de la cocina, organización de cocina y salón comedor, organización de banquetes, bebidas, evaluación de la operación actual, modelos integradores de las unidades de producción de alimentos, sugerencias para mejorar, impartición de mejoras, supervisión y nuevos sistemas de mejoras, evaluación de resultados. O sea, todas estas características de mejoras van enfocados a lo que yo les comentaba, que era principalmente pues la organización en el restaurante, pero desde el punto de vista, perdón, la administración del restaurante, pero desde el punto de vista de la organización. ¿Vale? ¿Cómo podemos mejorar y cuáles son las recomendaciones a seguir para que, pues bueno, podamos tener mejor organización y mejor éxito dentro del mismo? Bien. Ok, dentro de todo esto, vamos con la parte de las evaluaciones. Hay que recordar que según el calendario, la primera evaluación va a ser del 21 al 27 de septiembre, ¿sale? Entonces, bueno, ya estamos muy próximos a lo que es la parte de la primera evaluación, que es vuelvo a repetirles, del 21, sí, del 21 al 27 de septiembre. Dame un segundito rápido. Listo. Bien. Entonces, en esta parte de la primera evaluación, la primera evaluación se va a componer de las siguientes características. Ok, la evaluación se va a componer el 100% por un 45% de, de un análisis que ustedes tienen que realizar. Ajá. El título del análisis, para que tomen nota y lo puedan bueno, hacer, es sobre la importancia de la correcta planeación gastronómica en empresas masivas de banquetes, ¿sale? Ok, entonces, recordemos que, por ejemplo, en el curso pasado, nosotros hablamos un poco sobre lo que era grupos, en la parte de grupos y convenciones, hablamos todo lo en general de lo que eran grandes banquetes, grandes grupos, características, recomendaciones, pasos a seguir para la elaboración o la realización de un evento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora,
Todo eso, digamos que ustedes enfocados, que ustedes estén trabajando en una empresa gastronómica, a lo mejor de catering, a lo mejor en un mismo hotel, no lo sé. Según esas características, ustedes van a realizar un análisis. Ujú. Eh, ok, ustedes van a realizar un análisis donde ustedes hablen sobre la correcta importancia de la planeación gastronómica. Planeación gastronómica, hablemos, vuelvo a repetirles, todo lo que tiene que ver con la organización, planeación y cómo poder llevar a cabo, por ejemplo, un evento o poder llevar a cabo un banquete de la forma correcta. Ujú. O sea, ¿cuál es la importancia que tiene todo esto? ¿Qué pasaría si nosotros no tenemos una correcta planeación gastronómica en una empresa masiva de banquetes? Recordemos que también por ahí vimos algunos videitos sobre una de las empresas más importantes de banquetes en Italia, que siempre hace banquetes masivos. Por ejemplo, también me parece que vimos el de el Marina Bay, sí, el Marina Bay Sands, el hotel que está en Singapur, que también obviamente pues estamos hablando de banquetes masivos y de grandes cantidades de alimentos que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, en base a todo eso, aquí es la importancia de la correcta planeación. O sea, ya enfocado a esta parte de la planeación y organización, entonces, ¿cuál es la importancia que tiene todo eso para que pueda funcionar de manera correcta? ¿Vale? Entonces, de ahí vamos a tener ese análisis que tiene un valor del 45%. Posteriormente vamos con la parte de tareas y apuntes, que en realidad más que otra cosa son tareas, y 15% de asistencia. ¿Sale? Así es como vamos a manejar el primer parcial. Luego nos vamos directamente hasta el segundo parcial. Ok, aquí está. Nos vamos directamente hasta el segundo parcial, donde vamos a tener 45% de las tareas y apuntes, 20% de asistencia y 35% del examen teórico. ¿Sale? Entonces, para que vayan tomando nota de eso, vuelvo a repetir, 45% de tareas y apuntes, 20% de asistencia y 35% del examen teórico. Eso va a ser para la segunda evaluación. Nos vamos ahora hasta la tercera evaluación. Sí, aquí está, tercera evaluación, ¿sale? Eh, para la tercera evaluación vamos a tener 40% de tareas y apuntes. Vamos a realizar, es muy raro que hagamos exposición porque a veces suena contraproducente. Digo, vamos a ser honestos. Eh, a veces A veces no hacen una tarea y preparar una exposición también conlleva como su tiempo, entonces a veces por eso he descartado la parte de las exposiciones, porque a veces siento que quedan muchos temas al aire, ¿no? Entonces, vamos a trabajar esta parte con respecto a lo que nosotros hemos venido trabajando, por ejemplo, con las actividades, todo eso, pero vamos a dejarlo con un trabajo de investigación. ¿Sale? Con respecto en los temas, en las temáticas que vayamos o en las que estemos atoradas o algo por el estilo, de ahí va a venir el tema de investigación de la tercera evaluación. De todos modos, por ahí tengo algunos temas ya anotados y pues yo creo que a más tardar el martes les hago saber, si quieren de una vez, sobre qué tema se va a trabajar. Pero bueno, de todos modos, ahorita lo dejamos así, pues digamos que al aire y nada más falta por definir la temática del tema de investigación de la tercera evaluación. ¿Vale? Entonces, bueno, va a haber 40% o se le va a dar 40% de estimación a eso, 40% a las tareas y 20% de asistencia. Y finalmente nos vamos a la cuarta evaluación, donde tenemos que en la cuarta evaluación o bueno, la evaluación va a quedar de la siguiente forma, va a quedar 40% examen teórico, 40% apuntes, bueno, tareas, apuntes o portafolio de evidencias
y 20% las asistencias, ¿sale? En esta parte de portafolio de evidencias, sería interesante que pudieran por ahí poner una recopilación de todas sus tareas, ¿sale? O sea, no, no es copiar y pegar, sino únicamente, por ejemplo, hacer un archivo, no sé si me ocurre en Word o en PowerPoint, y únicamente hacer captura de pantalla de su tarea, lo pegan como imagen y así lo van enlistando para que me puedan entregar como esa carpeta de evidencias. Bueno, y tendrá como un rubro ahí dentro de ese 40%. Vamos a suponer, si tengo un 40%, a lo mejor de ese 40% le doy 20% a las tareas y el otro 20% le doy al portafolio de evidencias, ¿no? Un ejemplo. Pero bueno, sería importante y sería lo adecuado que lo pudiéramos realizar de esa forma. Y pues bueno, así es como quedaría la evaluación o las evaluaciones para este cuarto parcial, para este último, pues esta última evaluación. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta al respecto, chicos. ¿Todo bien? Todo bien, chef. Perfecto. Entonces, bueno, espero que lo hayan anotado. Este. Ok. Perfecto, chicos, todo bien. De todos modos, bueno, si van surgiendo dudas, pues bueno, ya me van diciendo, ¿vale? Mientras vamos con... Pues bueno, una vez que ya les di todas esas características y recomendaciones, vamos a empezar con esta parte de lo que es pues la temática. Ahora sí vamos a empezar con la parte de la temática, ya para agarrar ritmo. Perfecto. Ok, vamos a darle aunque sea unos 10 minutitos. No, son como 15 minutos más o menos lo que nos resta aproximadamente. Entonces vamos a empezar con esta parte de lo que es eh, la temática. Bien, vamos a empezar con esta parte que, bueno, que nos impone ahí el temario, que es la parte del menú y la carta, que hasta cierto punto también resulta ser un tanto interesante. Entonces, para que, bueno, lo empezamos a revisar y a tomar en cuenta. Bien, vamos entonces con esta parte, con esta presentación, que es el menú y la carta. Vamos a comenzar por el menú. Tenemos entonces que el menú, utilizándolo, bueno, o hablando desde una definición clásica, es una estructura ordenada o un conjunto armónico de los platos que componen una comida, sea cual sea el momento de consumo, desde el desayuno hasta la cena. El menú
ordena las preparaciones de acuerdo a la cantidad, de acuerdo a la cantidad. Ay, se me fue la onda. Me perdí por estar moviendo la pantalla. Desayuno hasta la cena. El menú ordena las preparaciones de acuerdo a la cantidad y secuencia del servicio preestablecido. Es aplicable a todo el ámbito de la alimentación y ya que debe valorizarse. Su precio de venta o llevará desde lo sencillo a lo más sofisticado. ¿Sale? Entonces vamos a tener que el menú, digamos que es la forma, bueno, como aquí nos los dice, es la forma ordenada o la estructura de la cantidad y la secuencia del servicio de las preparaciones. ¿Sale? O sea, al final de cuentas es un, es la organización, así llamarlo, de todos los platos que nosotros tenemos. Ajá, y de, bueno, la organización estructurada, el conjunto de platos, la organización estructurada del conjunto de platos que nosotros tenemos en el día, por ejemplo, en el restaurante. Tal es, digamos que la forma como más sencilla de cómo podemos, pues, definirlo, ¿no? Por otro lado, tenemos que en gastronomía un menú representa el estilo del establecimiento. En este caso podemos hablar de cocina francesa, cocina italiana, oriental, o también al chef, por ejemplo, cocina de autor, del mercado, espontánea, creativa, práctica, o al mismo tiempo de alguna tendencia, que es cocina fusión o cocina light, o de algunos grupos étnicos, ¿no? Por ejemplo, mapuche, navaja, árabe, no sé, yucateca, por ejemplo, si hablamos de la comida mexicana, entre algunas otras. Desde el punto de vista de la gastronomía, cuando hablamos nosotros del menú, podemos hablar y darle el estilo que nosotros queramos. A final de cuentas, de eso se trata. Ujú. Por ejemplo, no sé, si nosotros hablamos de algún restaurante de Ciudad de México, no sé, se me ocurre algo como popular, ¿no? Por ejemplo, algo de Enrique Olvera, ¿no? A lo mejor ustedes dicen, ah, pues es que voy a ver el menú y en el menú te dice que es ay, no sé, se me ocurre X nombre del restaurante, ¿no? Quelite, ¿no? Por ejemplo, dices, Quelite, cocina se me ocurre de pueblo, porque algo así tiene como una leyenda. Ajá, cocina de pueblo by Enrique Olvera, ¿no? O de Enrique Olvera. Entonces, esa es la parte del menú donde te dice qué es lo que te está ofreciendo y de quién es. O sea, estamos hablando del tipo de comida, del establecimiento, del autor y de la comida que está manejando. Ujú. Entonces, bueno, no todos los restaurantes tienen esas características, o sea, no todas las cartas tienen como ese bonus o esa diferencia en sus cartas. Pero, pues bueno, cabe mencionar que la mayoría de ellos, o bueno, los restaurantes principalmente como de especialidad, pues sí lo tienen, ¿sale? Entonces, va a ser aparte como una carta de presentación, la parte del menú, va a ser una carta de presentación en cuanto, pues, quién es el chef o el tipo de comida de que estamos ofreciendo o hablando. Tenemos que entonces que, dado que el menú es la base sobre la cual cada establecimiento compra, vende y obtiene rentabilidad, mueve personal, informa al cliente, etcétera. Ujú. Se genera una dinámica que puede tener éxito o ser un rotundo fracaso. Por lo tanto, se debe ser cuidadosamente planificado. ¿Sale? Entonces, el menú, a diferencia de lo que muchos creen, el menú no únicamente es así como de, ah, pues bueno, este es mi menú, esto es lo que yo voy a ofrecer y bye bye, ¿no? Que la gente lo compre, casi, casi. Pero, este, pero la verdad es que no funciona de esa forma. O sea, de hecho, mientras más planeemos, mientras más organicemos y le demos como características importantes a nuestro menú, va a llamar más la atención y obviamente va a tener un poquito más de éxito.
A veces un menú simple no resulta ser tampoco perdón, no resulta ser tampoco como la salida correcta, ¿no? O la fórmula correcta, pero tampoco un menú tan complicado, un menú que sea difícil de entender. Ujú. Entonces, lo ideal es jugar con la sencillez, sí, pero también poder ofrecerle a la parte del menú algunos toques de complejidad, toques que te llamen la atención, que digan, ¿qué será eso? ¿Sabrá bueno? ¿Cómo sabrá o qué textura tendrá eso, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles, a lo mejor de complejidad, son detalles que te van a ayudar a que la gente diga, ok, lo voy a probar. Ajá, o sea, que tenga esa curiosidad de hacerlo. Bien. Dentro de este punto de la planeación de los menús, tenemos que un menú determina los alimentos que han de comprarse, perdón, el menú determina los alimentos que han de comprarse, el personal y el equipo necesario para producir, para su producción y el servicio. ¿Sale? ¿Por qué nos dice todo esto? Porque cuando tú tienes un restaurante, sea de lo que sea, de hamburguesas, de comida italiana, de comida japonesa, un restaurante de parrilla, no lo sé. O sea, cualquier tipo de restaurante, el menú que tú tengas o el menú que tú hayas planeado, o cómo les explico, mejor dicho, todas las características del restaurante que yo voy a tener o que tengo debe girar en torno a la elaboración del menú. Es decir, es muy fácil decir, yo voy a tener un restaurante y pues voy a equipar mi cocina y le voy a poner una salamandra, le voy a poner una parrilla, una plancha, un horno, le voy a poner a lo mejor, no sé, se me ocurre, no sé, 6 fogones, etcétera, ¿no? Tú dices, órale, o sea, va a quedar muy chida la cocina. Y resulta que tú en esa cocina, pues lo único que vendes son pastas y y pues no sé, se me ocurre a lo mejor comida básica, ¿no? O sea, pastas y hamburguesas, ¿no? Y dices, pues, ¿por qué? Porque es mi concepto y es mi giro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda la inversión que tú hiciste en esa cocina de 80,000, 90,000 pesos, pues se queda de lado. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor dentro de tu menú no viene nada donde puedas ocupar un grill. Ajá. O a lo mejor en tu menú no viene nada donde puedas ocupar la salamandra y pues nada más está de adorno. Y perdón, también dentro de tu menú no viene nada que tengas que hornear, ni postres, ni panes, nada. Y simplemente ahí está el horno haciendo bulto, ¿no? Y es un gasto innecesario. Entonces, para que exista una buena planeación, de por ejemplo, de un restaurante, lo ideal es que se tiene que primero que plantear cuál es el menú. Ajá. O sea, traten como de hablar primero del menú, dicen, ok, a ver, si yo voy a empezar de cero, si yo tengo la posibilidad de empezar de cero y comprar todo lo que yo quiero, si mi menú va a ser ok, entonces ahorita yo necesito estas características. Quizá posiblemente más adelante cuando tenga que cambiar mi menú o cuando le aumente o le quite cosas al menú, voy a utilizar otro equipo dentro de la cocina. Pero mientras no sea necesario, únicamente voy a trabajar con lo que verdaderamente es necesario y lo que verdaderamente me va a servir a mí. Ajá. Entonces, una vez que yo haya creado mi menú, ok, el equipo, ¿sale? ¿Cuál es el equipo necesario para poder perdón, para poder trabajar? Número dos, el equipo de servicio, ¿sale? Entonces, ¿cuál va a ser ese equipo de servicio que yo voy a necesitar o a utilizar? ¿A qué me refiero con esto? Voy a servir en platos, voy a servir en tablas, voy a servir a lo mejor en charolas, voy a dar vasos desechables, voy a dar vasos de vidrio. ¿Qué es lo que voy a dar? O sea, según la temática, decoración o características de mi establecimiento,
cuál va a ser el equipo de servicio que yo voy a ofrecer, ¿sale? Porque en parte también, por una parte es la comida que yo ofrezco y por otro lado es el tipo de servicio que yo ofrezco en base a la comida que tengo. Y posteriormente a ello, ahora sí, el personal que yo voy a necesitar para poder trabajar. O sea, a mí no me hace, si voy a tener un restaurante de pastas y de hamburguesas, pues no tiene caso que contrate a un sushero, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O que no tiene caso que contrate a una persona que sabe, a un panadero que te dice, ¿sabes qué? Pues es que yo sé hacer pan y pues la verdad sí sé hacer pastas, pero pues, pues te voy a cobrar más porque pues como mi conocimiento es doble, dices, híjole, ahorita no necesito a alguien que haga pan, ¿no? O sea, ¿para qué puedes desperdiciar un sueldo de 13,000 pesos de alguien que pueda hacer pan y puede hacer pastas a alguien, por ejemplo, que te cobra a lo mejor 9,000 que únicamente sabe hacer pastas? ¿Y qué es lo único que necesitas ahorita? Entonces, si lo ves desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tú como empresario, dices, ¿qué me conviene? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No voy a desperdiciar ese dinero por ahorita. Ujú. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas características. Y pues bueno, estas características giran en torno a lo que yo les decía de lo que es el menú. Por eso es tan importante la definición de un menú, porque si no, de otra forma, pues únicamente vamos a tener como cierto desperdicio de dinero, ¿no? Bien, también tenemos que aquí nos habla sobre unas características de la población a servir. En este caso nos habla del perfil del grupo de personas para quienes se está planeando los menús. Y se debe incluir lo siguiente, se debe incluir la edad, el sexo, el estado de salud, la actividad, el ambiente cultural y económico, requerimientos nutricios o nutricionales, los hábitos, preferencias alimentarias. La clientela de un servicio alimentario muchas ocasiones está compuesta de individuos de diferentes trasfondos, cultura, étnico y económico. La mayoría con preferencias muy distintas y definidas. Esta parte es bien importante. Aquí ya estamos hablando desde el punto de vista mercadológico, ¿vale? Lo que les mencionaba desde el inicio. ¿Por qué? Porque para poner un restaurante, no únicamente se trata de decir, a mí me gusta y yo lo quiero poner aquí porque yo sé que va a funcionar. No, aquí el asunto va un poquito más allá de, aquí estamos hablando de los gustos, preferencias, ¿cómo se les dice? Por aquí lo leí, por aquí lo leí, por aquí lo leí. Costumbres, ajá, la cultura del lugar, etcétera. Es como si yo les dijera, aquí en Texcoco, y no es por decir que no haya gente que no consuma, pero bueno, aquí en Texcoco voy a poner un, es más, ni siquiera lo llamaría restaurante, ¿no? A lo mejor aquí en Texcoco voy a poner un salón del vino, ajá, donde únicamente puedas venir a degustar vino. Eh, Va a haber una carta sencilla donde a lo mejor únicamente existan platos de carnes frías, canapés, tapas y a lo mejor, no sé, se me ocurre alguno que otro bocado o bocadillo fino con el cual puedas acompañar tu vino, ¿no? Y no sé, por ahí un menú de 2, 3 platillos por si gustas ir a comer, ¿no? ¿Y cuál va a ser el punto principal? Pues tener una cava de vinos, o sea, vender vinos, muchos vinos, y obviamente con características buenas y hablando de recomendaciones, etcétera, etcétera, dando muestras, dando catas, etcétera, ¿no? Y tú dices, órale, nosotros que estamos en el punto de vista gastronómico decimos, órale, pues pinta bien, ¿no? Pinta bien porque pues estaría chido, o sea, ya no tenemos que ir hasta la ciudad y vamos aquí a Texcoco. Pero ¿cuál es el problema? Aquí el gran problema de todo esto es que de un 100% de la población de la zona de Texcoco, si acaso el 15 o máximo el 20%, y estaría exagerando si es el 20, pero yo creo que es máximo el 15% de la población de Texcoco, son personas que toman vino y vino constante. Ajá. Son personas que en realidad te pueden decir, ok, quiero esta botella, ¿por qué? Porque sé apreciar un buen vino. Cuando hablamos de un buen vino no estamos hablando de a lo mejor de costos muy altos, pero sí son costos pues relativamente medios. O sea, una botella promedio de un buen vino
no te cuesta menos de 250 pesos. Ajá, estamos hablando de más o menos 300 pesos. Entonces tú ya estás viendo desde el punto de vista de las costumbres, estás viendo desde el punto de vista económico, y entonces ahí es donde tú dices, ok, a ver, entonces, si yo vendo una botella de vino o mi botella más barata va a costar 250 o 300 pesos, ¿ustedes creen que vaya a ser rentable aquí en la zona de Texcoco? Dinero hay, el problema es que no existe la costumbre. Y el problema es que hay muchas personas que dicen, no inventes, o sea, por 300 me compro un 24 o me compro, no sé, dos 24, no sé en cuánto esté ahorita, ¿no? O me compro una botella y pues me voy a cotorrear a tal lado, ¿no? Y me compro unas alitas. Ajá. Ese es el punto. O sea, y no tiene nada de malo. Simplemente que las costumbres son las que a veces nos hacen declinar sobre a lo mejor un buen proyecto que yo tengo en puerta. Ujú. Entonces, un lugar así se vería bonito, abriría y dirías, wow, y a lo mejor sería como la sensación los primeros 2, 3 meses, pero después de esos primeros 2, 3 meses, pum, viene el declive. ¿Por qué? Porque pues solo fue como la cosquilla de decir voy a ir a conocerlo y hasta ahí, ¿no? Y a lo mejor ya la gente ya no regresa y dicen, ay, o sea, es que sí está bueno, pero pues está caro, ¿no? Pero es que ese es el problema. O sea, tampoco vas a estar vendiendo puro vino reservado o puro vino Padre Quino o puro vino Don Simón de caja, ¿no? ¿Estás de acuerdo que el litro de esos te cuesta 60 pesos, 90, 100 pesos? Un vino reservado básico te cuesta 150, 160 pesos. Y yo no estoy degradando el vino reservado, el problema es que si vas a poner un salón de cata, si vas a poner un salón de ese estilo, valdría la pena tener etiquetas interesantes y etiquetas importantes y no nada más conformarnos con lo básico y con lo que, me voy a escuchar muy feo con lo que voy a decir, pero no me van a dejar mentir ustedes. Habemos o tenemos muchos conocidos que nos dicen, es que a mí me gusta el vino, ajá, y me encanta el vino y no sé qué, ah, sí, ¿qué vino te gusta? No, pues me gusta el Lambrusco. Y dices, ok, ¿y ya probaste tal o ya probaste como, no sé, a lo mejor tal variedad o hablando de etiquetas, X etiqueta, a lo mejor igual no tan cara? Ah, no, no, pues no, porque pues es que como ese no está dulce y como el Lambrusco está dulce, pues me gusta el Lambrusco, ¿no? Dices, ok, pero el mundo del vino es más que el Lambrusco, ¿no? El Lambrusco es como muy básico. Pues sí, pero es el que me gusta. Ah, pues órale, está chido, ¿no? Pero entonces no te gusta el vino, simplemente te gusta el lambrusco. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con algunos vinos básicos. En este caso, por ejemplo, vuelvo a repetirles, el reservado o los Concha y Toro, ¿no? Que está igual, están como en 180, 190 pesos, más o menos. O sea, están más o menos en ese rango de precios. Vuelvo a repetir, no son malos, pero simplemente es una línea. Ujú. Y de esa línea no sacas a muchas personas. Y entonces, como esas personas viven sobre esa línea, pues entonces no puedes ofrecerles algunas otras etiquetas, porque si les dices, esta etiqueta te cuesta 350 o te cuesta 400, y a eso súmale que a lo mejor lo tienes que maridar con unos quesitos o con unas carnitas o hasta unas galletas, si vas a decir, la gente va a decir, híjole, es que una sentada en ese lugar es mínimo 500 pesos, ¿no? Y dices, híjole. Entonces, bueno, así es como funciona este punto desde, bueno, este punto desde el punto de vista de la elaboración del menú. Entonces, hay muchas características a tomar en cuenta para la elaboración de un menú y obviamente para la elaboración de un establecimiento. Obviamente, tienes que analizar todo eso, tienes que hacer tu estudio y en base a eso decir, ok, conviene o no conviene. Lo mismo pasa, por ejemplo, con ciertas cadenas o ciertas franquicias hablemos de restaurantes o de cafés, cafeterías, restaurantes, no sé, barras, bares, lo que ustedes quieran. Eso es lo que sucede con ese tipo de lugares. Eh, por ejemplo, ¿ustedes por qué creen que en Texcoco todavía no hay un Starbucks? Para los creadores o bueno, los dueños de Starbucks, Texcoco todavía no es un mercado. Y a pesar de que en Texcoco hay mucha gente que les encanta los Starbucks, o sea, de verdad hay gente que solo va a la ciudad por un Starbucks, no abren uno, porque para ellos no es mercado, porque para ellos dicen, ok, de un 100% de la población de mi target,
que mi target va es de la gente joven y adultos jóvenes, ellos dicen, ok, entonces ahí, exactamente, como bien nos dices ahí, Carlos, nos quitaron McDonald's y quitaron McDonald's justamente por eso, porque el porcentaje de ventas que debía tener McDonald's no lo estaba cumpliendo a nivel nacional o a nivel tiendas. Digamos que todas este tipo de tiendas siguen como ciertas evaluaciones de porcentajes mensuales de ventas. Ujú. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Estos son los que están en Ciudad de México, estos son los que están en nivel Estado de México. Y me parece que el McDonald's que está aquí en Texcoco, literal ocupaba el último lugar de las sucursales de McDonald's a nivel Estado de México de la zona oriente. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasó con ese McDonald's? Literalmente, pues lo quitaron porque no era rentable para ellos. O sea, ellos tenían la capacidad de estar pagando la renta, porque obviamente los lugares donde se paga renta en McDonald's es caro. Ejemplo, bueno, el McDonald's que está aquí en Patio, ese lugar está carísimo, carísimo, carísimo. Por ahí la vez pasada, pregunté sobre la renta del espacio donde antes estaba McDonald's y me parece que lo están rentando cerca de 120,000 o 130,000 pesos mensuales. Ajá, a eso sumándole los, los servicios, lo que es el agua, lo que es la luz y características de mantenimiento que tiene el lugar. O sea, de ese costo de 120,000, 130,000, se venían pagando cerca de 180,000 pesos mensuales por la renta de ese McDonald's. O sea, a final de cuentas, McDonald's tiene la capacidad, pero pues si no es rentable, ¿para qué mantener un establecimiento que no te deja nada de dinero? Pero bueno, nos estamos desviando ya un poquito. Chicos, ya estamos en el último minuto. Vamos a cortarle hasta aquí y nos vemos la siguiente semana. ¿Sale? Me dio gusto saludarlos. No, pues, chef, nos vemos la Vale, próxima pues, semana. cuídense mucho. Nos vemos el martes. Gracias, chef. Nos vemos. Bye, Gracias, nos bye. vemos. Chef.